Hola chicos, ¿cómo están? En este nuevo video conoceremos cómo en las primeras décadas del siglo XX en el Ecuador se vivió una época de agitación y luchas sociales. El sector que captó el gobierno fue el denominado plutocrático. Además, tuvo que enfrentar la crisis cacaotera que se profundizó por causa de la Primera Guerra Mundial. Esto provocó disminución de las exportaciones, lo que causó desempleos, pobreza y terminaron con grandes estallidos sociales. Acompáñenme entonces a ver cómo sucedieron los hechos. Ecuador, una época agitada, 1912-1940. Tras la muerte de Alfaro, el gobierno pasó a manos de los liberales vinculados a la banca. Leonidas Plaza asume el poder y en Ecuador inicia un periodo conocido como liberalismo plutocrático. Pero, ¿qué es el liberalismo plutocrático? Es una época que inicia de 1912 a 1925 y es el predominio de los más ricos dentro del gobierno de un estado. Leonidas Plaza, para gobernar, negocia con los grupos del poder, la banca guayaquileña, conectada con las terratenientes de la región interandina y la iglesia, garantizando que no se profundizarán las reformas laicas. Estos gobiernos enfrentaron la crisis del cacao y las medidas para disminuir los impactos sociales provocaron grandes movilizaciones sociales. En esa época, el Ecuador no tenía moneda oficial y tenía una deuda muy grande con el Banco Comercial Agrícola. Y por esta razón, las decisiones gubernamentales las tomaba la banca. Los gobiernos plutocráticos que gobernaron fueron General Leonidas Plaza Gutiérrez de 1912 a 1916. Él fue elegido presidente por segunda ocasión y en medio de revueltas que reprimió con mucha dureza. Además, él benefició a la banca autorizando la emisión de los billetes sin necesidad de respaldo. Todo esto produjo que los precios subieran y las condiciones de vida de la población fueran muy bajas. Luego tenemos a Alfredo Baquerizo Moreno. Él impulsó la vialidad, el telégrafo y el alumbrado eléctrico. Cuidó la educación pública y popular. Pagó las cuotas correspondientes a la deuda externa y una de sus políticas más importantes fue que eliminó la prisión por deudas, lo que disminuyó la tensión entre la banca y los campesinos. Sin embargo, debido al descontento popular, tuvo que enfrentar la insurrección de los montoneros del coronel Carlos Concha, que era abanderado del alfarismo radical, debido a las desigualdades sociales que se notaban en ese tiempo. Luego tenemos al doctor José Luis Tamayo. Durante su gobierno fue notoria la crisis cacaotera. Y Tamayo, lógicamente, ante esto defendió los intereses de los comerciantes y los banqueros y el peso de la crisis cayó en hombros de los trabajadores. En esta coyuntura, la agitación social culminó en el 15 de noviembre de 1922, con un hecho conocido como las cruces sobre el agua, y que fue sangrientamente reprimida y terminaron con muchos muertos. Esto ya vamos a ver en un video cómo ocurrió. Luego tenemos el gobierno del doctor Gonzalo Córdoba, que fue de 1924 a 1925. Este ganó las elecciones por fraude electoral. Durante su corto gobierno, enfrentó con el descontento del ejército y la fuerte oposición de los conservadores. Finalmente, el 9 de julio de 1925, fue destituido. Vamos a ver cómo fue la reacción social y las cruces sobre el agua que les había hablado. La masacre obrera del 15 de noviembre de 1922.
Rememoramos el doloroso episodio que contempla la historia de la lucha obrera del Ecuador, cuando las calles de Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922, fueron el lúgubre escenario de la muerte a mansalva de sus obreros, identificados con la lucha por reivindicaciones de su labor diaria. A causa de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la economía mundial entró en una etapa difícil. Nuestro país no estuvo al margen. Las demandas del pueblo para que se rectifiquen las medidas financieras del gobierno no surtieron efecto. Las movilizaciones comenzaron en octubre de 1922. La primera semana de noviembre topó su punto crítico, cuando trabajadores de las empresas de luz y fuerza eléctrica y de carros urbanos exigieron solución a sus demandas. Al radicalizarse la huelga, surgió el apoyo de otros sectores de trabajadores y obreros. El control de la situación por parte de la Confederación Obrera del Guayas tampoco ayudó. Así las manifestaciones obreras fueron permanentes, con Guayaquil a oscuras y sus mercados sin provisiones. La huelga general se hizo más fuerte el 13 de noviembre. La situación se tornó peligrosa cuando los oficiales de la zona militar de esta plaza decidieron aplacar los reclamos sin recibir las debidas instrucciones del Ejecutivo. Así, un incidente que bien se pudo controlar, de haber existido la sana intención, degeneró el pretexto para que la fuerza pública abriera fuego contra los cacahueros, carpinteros, panaderos, albañiles, peluqueros, ferroviarios, lavanderos, que pedían la libertad de sus líderes detenidos. Los uniformados, apostados en calles y casas, disparaban sin cesar. La desesperación hizo presa, porque mientras algunos pugnaban por ingresar a almacenes en busca de armas para defenderse, otros auxiliaban a sus compañeros. Allí estuvieron desadaptados que aprovecharon la causa obrera para cometer desafueros y fomentar otro pretexto de los gendarmes para seguir su masacre. Cientos cayeron y sus cadáveres fueron arrojados a fosas comunes y al Guayas, río que se convirtió en su última morada, y por ello la costumbre de la gente del pueblo que en peregrinación anual lanza cruces y coronas a esas aguas. Fin de la plutocracia. El ingreso definitivo del Ecuador al modelo capitalista mundial había provocado el aparecimiento de un actor de crecimiento a las clases trabajadoras que buscaran conquistar derechos económicos, sociales y políticos. Poco a poco los trabajadores forjaban su lucha para acceder a salarios más justos, compensaciones laborales como las vacaciones, la seguridad social, entre otras. Los gobiernos del liberalismo plutocrático habían gobernado para favorecer a la banca y a los sectores terratenientes, pero habían olvidado al grupo social que dinamizaba la economía desde la producción. En 1925, un grupo de jóvenes y militares se tomaron el poder con el objetivo de poner fin a los gobiernos plutocráticos. Vamos a observar en el siguiente video cómo fue que ocurrió. 9 de julio de 1925. Soldados denominados Liga Militar iniciaron un golpe de Estado al gobierno de Gonzalo Córdoba. Un golpe que evidenció el rechazo nacional al sistema del régimen. Ecuador estaba cansado. Con este golpe, Ecuador tuvo cambios rotundos políticos, administrativos, económicos y sociales vigentes hasta hoy. Desde su inicio como república en 1830, los gastos del país eran financiados por la banca privada. Esto debido a que no existían instituciones como el Banco Mundial, el FMI, el BID y la CAF y otras que financiaban al Estado ecuatoriano.
El dinero que se pedía a la banca privada se destinaba a obras públicas, sueldos de la burocracia y otros gastos del sistema oligarca, hasta que en 1924 la deuda se volvió impagable. El Estado liberal de Ecuador, en un desmesurado, permitió que la banca privada emitiera billetes propios desde el Sucre en adelante. La banca obtuvo mucho poder, decidían quiénes serían las autoridades del país, crearon departamentos, oficinas y puestos burocráticos. El golpe significó para el Ecuador revolucionar e ir en contra de la hegemonía del poder de bancos privados sobre el Estado y la elección presidencial basada en el apoyo de las bayonetas, el socialismo y el poder económico. En este golpe de Estado no se derramó ni una sola gota de sangre. Los generales, oficiales y mayores no pusieron resistencia. La ciudadanía aplaudió a los ideales. Tras el golpe se implantó una junta provisional de gobierno. La primera junta, dirigida por Napoleón Dillon, fiscalizó bancos, habilitó el impuesto a la renta, creó el Ministerio Social y Trabajo y dictó leyes laborales. En 1926, la segunda junta designó como presidente provisional al médico Isidro Ayora. En su dictadura, Ayora creó el Banco Central. En 1927, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, la Caja de Pensiones y Jubilaciones, que hoy es el IES. A nivel social, en el gobierno de Ayora se reclamaron e impulsaron políticas laborales. Y la nueva Constitución en 1928 permitió y reconoció por primera vez el voto de la mujer. Además, Ayora atendió a la salud pública y las labores de maternidad. Varios eran los objetivos que perseguían las juntas del gobierno y Ayora. Reordenar la economía. Establecer el Banco Central como el único autorizado para emitir moneda. Crear un nuevo sistema de presupuesto y anuales. La Revolución Juliana inauguró dos políticas. Intervención económica en el Estado. Institucionalización de la atención estatal a la población trabajadora. Y eso es todo. Entre las décadas de 1920 a 1940 sucedieron algunos acontecimientos como son, en 1920, la crisis cacaotera. Luego de la Primera Guerra Mundial disminuyó la exportación del cacao y su valor. Además, las plantaciones fueron atacadas por plagas como la monilla y la escoba de la bruja, lo que produjo la quiebra de los productores y de los exportadores. El país reemplazó los ingresos del cacao por café, arroz y petróleo. El Banco Comercial Agrícola aumentó la emisión de billetes sin respaldo. Se prohibió la exportación de oro y alimentos. En 1929 ocurrió la Gran Depresión Mundial, ¿sí? Que fue una crisis económica debido a la caída de la bolsa en Wall Street en Nueva York, lo que produjo una inflación, una recesión, se cerraron empresas, disminución de empleo, cierre de negocios, pobreza, algo así parecido a la crisis que estamos atravesando en esta época por el COVID-19. Además, en esta época, en el campo político, aparecieron nuevas voces, los sectores medios y los trabajadores, y una nueva propuesta de pensamiento político, el comunismo y el socialismo. Después de la plutocracia, algunos sectores andinos vinculados a la industria y a los sectores medios se alternaron en los gobiernos. La década de 1930 se caracterizó por una gran inestabilidad política, pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestro video. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Gracias. Chao.